Historias de vida y derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Valenzuela y una vez más les acompaño en este segmento Historias de vida y derechos humanos. Un espacio que nos permite conocer las historias de grandes activistas, promotores, defensores de los derechos humanos. Y bueno, la verdad es que me encuentro muy contenta porque, como ustedes saben, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es parte del tercer Congreso Nacional de Derechos Humanos que tiene su sede aquí en Durango. Y bueno, pues tiene invitados muy importantes y yo no quería dejar pasar este gran momento para compartir con ustedes a grandes seres humanos que tienen esta carrera en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues hoy está con nosotros el maestro Maximino Muñoz de la Cruz. Él es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit y pues yo lo he escuchado 2 veces ya en ponencia. Y la verdad que su historia me gusta mucho, me motiva mucho a seguir promoviendo los derechos humanos de todas las poblaciones y en especial la de nuestras poblaciones indígenas. Entonces, qué gusto tenerle aquí. Gracias por regalarnos este momento. Al contrario, muchas gracias. Yo me siento muy orgulloso y muy honrado de estar en este programa porque yo prácticamente vine a hacer este canal con el anterior presidente, gran amigo, y de verdad que ha evolucionado mucho la Comisión Estatal de Durango y hoy con la actual presidenta, la doctora Carla, sin duda ha llevado a altos niveles de estándares en materia de defensa de los derechos humanos aquí en Durango y a nivel nacional, y agradecido por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, maestro, pues queremos conocerle, queremos saber algo de su historia, queremos saber quién es el maestro Maximino Muñoz de la Cruz. Yo ya he leído, he escuchado, vi un video muy bonito sobre pues el inicio de su activismo en materia de derechos humanos, en especial de pueblos originarios. Sí. Platíquenos quién es usted. Bueno, Maximino Muñoz es un abogado indígena birrárica, originario del estado de Nayarit, con raíces en la zona serrana de Nayarit. Y bueno, desde muy joven, desde muy pequeño, me vine de mi pueblo de origen, a estudiar a la ciudad. A los 13, 12 años llegué a un internado, porque en Tepic no teníamos familia, no teníamos dónde llegar para estudiar, y tuve que estar en un internado para niños, en donde me daban de comer y a la vez estudiaba y vivía. Estudié la educación secundaria. En ese lugar estuve 3 años, mi educación secundaria. Y luego ya mi familia se había acercado a la ciudad de Tepic, ya teníamos ahí un lugar donde vivir, y fue así como ingresé a la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit. Termino mi preparatoria y por una situación personal que yo he manifestado, me incliné por el gusto por la carrera de Derecho. Esta situación fue que cuando yo tenía 10 años, mi abuelito estuvo preso. Tuve un abuelo que estuvo preso a la edad de 70 años. Él, en la sierra, un día llegaron los militares y en aquellos años detenían a todas las personas jóvenes o adultos, y únicamente dejaban en paz a las mujeres y a los niños y a los ancianos. Y en esta ocasión, este hecho que ocurre en mi comunidad, pues llegan a la comunidad, no hay personas adultas y se traen a mi abuelito, que era de los ancianos de la comunidad. Lo detienen por supuesto delito federal y lo recluyen en un cerezo. Esta historia marcó mucho mi vida, que cuando yo decido ser abogado, lo hago pensando en las injusticias que pasó en primer momento mi abuelo cuando estuvo preso, y me nació la idea de que esta situación que él vivió no debería vivirla más personas, ¿no? Entonces, por ello me incliné en la carrera, por el gusto de la carrera de Derecho, y estando aproximadamente en tercer año, me doy cuenta yo en la universidad que era de los pocos estudiantes indígenas que había en el campus universitario. Sí. De hecho, nos contábamos a lo mucho unos 5, algunos conocidos, otros no, y buscamos unirnos para invitar a más estudiantes indígenas a ingresar a la universidad. Y el problema era de que cuando se abrían las convocatorias, las inscripciones, y se
se abrían los concursos, los exámenes de oposición, los exámenes para ingresar, perdón, no quedaban fuera la mayoría. Entonces nosotros encontramos que ellos venían, la mayoría de los estudiantes indígenas venían con una deficiencia, porque en la sierra, en las comunidades, pues la educación básica es muy deficiente. Los maestros que van a las escuelas, pues normalmente van 2 o 3 días a la semana a dar clases, y aparte pues es muy deficiente, ¿no? Sí. Entonces, una persona que venía de la sierra, que viene a competir con un examen a ingresar a la universidad, pues quedaba fuera porque no pasaba, porque la competencia pues los dejaba fuera del nivel académico que traían los demás. Entonces, con esas situaciones nació la inquietud de formar la primera organización de estudiantes indígenas. Los que ya nos conocíamos, los que estábamos estudiando, decidimos crear la Unión de Estudiantes Indígenas por México, Asociación Civil. Y a partir de la creación de esa organización, empezamos nosotros a buscar, yo lo digo, a derrumbar todas esas barreras que no permitían que ingresaran estudiantes. Buscamos convenios con la Federación de Estudiantes de la Universidad, con donaciones para los pagos de las escuelas. Buscamos y creamos un programa que se llama un programa de acceso para estudiantes que no quedaban en los exámenes, y aún así se les daba la oportunidad de entrar. Ese programa permitió que muchos estudiantes de la sierra ingresaran a la universidad, aun cuando no pasaban el examen de ingreso. Posteriormente abrimos espacios en instituciones como el Instituto de la Juventud, abrimos espacios en gobierno del estado, nos dieron de hecho un espacio en radio, en televisión, para poder nosotros promover campañas contra la discriminación de los jóvenes, contra la discriminación de los grupos indígenas de mi estado. Yo les decía a los chavos pues que nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos de lo que somos y no avergonzarnos o no sentirnos humillados o no sentirnos discriminados. Y entonces hicimos todo un movimiento social de jóvenes que irrumpió en el escenario social de mi estado y que nos incluimos en las agendas del estado, ¿no? En las agendas de la juventud, en las agendas de los municipios, en las agendas del estado. Y esa etapa de mi carrera universitaria y de estudiante pues me permitió promover mucho a los jóvenes indígenas ahí, precisamente en Nayarit. Posteriormente termino yo la carrera ya como abogado, y los problemas sociales pues fueron ya a otro nivel. Nos incluimos con el trabajo con las autoridades comunitarias, nos incluimos con las asociaciones, los colectivos, y empezamos a llevar a cabo la defensa contra en este caso, las acciones del Estado hacia las comunidades indígenas. Por ejemplo, nosotros nos opusimos a la construcción de una presa hidroeléctrica que venía a desplazar población indígena, incluso venía en aquel tiempo la hidroeléctrica venía a tapar, a inundar más bien, lugares sagrados, territorios, etc. Y nosotros nos opusimos a esta defensa por un río libre, se llama, es el río San Pedro Izcatán, en 3 municipios allá en mi estado. Y empezamos ahí el activismo más fuerte en contra de las decisiones del Estado. Luego nos incluimos a una red más amplia de hermanos indígenas y nos fuimos a defender, por ejemplo, los lugares sagrados de Viricuta, aquí en San Luis Potosí, que era un sitio sagrado amenazado por concesiones mineras que en su momento otorgó el gobierno federal. Y también nos fuimos a llevar a cabo activismo, a llevar a cabo defensa. Y luego nos fuimos a defender otro lugar sagrado que es en San Blas, Nayarit. Es un sitio que nosotros reconocemos como pueblo indígena birrárica, como el lugar de nuestra madre mar, se llama Tatey-Aramar ese lugar. Ahí se había concesionado a empresas turísticas. Ese sitio, ese espacio de lugar sagrado, hay terrenos ganados al mar, y esos terrenos ganados al mar se les concesionaron a empresas turísticas. De tal grado que los proyectos eran que el lugar sagrado quedara como un centro turístico para unas cadenas de hoteles. Entonces nos opusimos también a eso, hicimos activismo y finalmente logramos quitar esas concesiones, logramos parar la presa Las Cruces.
El asunto de Viricuta todavía sigue pendiente porque está en tribunales, está todavía con algunos amparos en trámite. Y bueno, todo eso ya a un nivel profesional, porque ya como abogado ya nosotros asistíamos, asesorábamos y acompañábamos a los colectivos. Eso nos permitió incluir en las agendas del Estado el tema de derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, nosotros, a partir de estos movimientos, nosotros el 12 de octubre lo declaramos como el día de la no celebración de lo que nosotros, o de lo que se conoce como el descubrimiento de América, o el Día de la Raza. Sí, Para nosotros fue el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Sí. Nosotros así lo denominamos. Entonces, desde el 2007 aproximadamente en Nayarit, nosotros hacemos la marcha por la dignidad de los pueblos indígenas. Y en esa marcha nosotros entregamos pliegos petitorios al gobierno municipal, al Congreso del Estado, al mismo gobierno del Estado, donde nosotros ponemos las demandas de los pueblos en las agendas de los municipios, del Congreso y del Estado. Entonces, a partir del 2007 nosotros hemos empujado estas agendas donde pedimos espacios públicos, donde pedimos, por ejemplo, la inclusión de perfiles de pueblos indígenas en lugares donde se toman decisiones. Buscamos mayor apertura para becas a estudiantes, gestionamos universidades, gestionamos preparatorias. Empezó todo un movimiento de reivindicación, porque también nosotros, por ejemplo, en el común de la gente que desconoce muchas cosas, a los birráricas nos decían huicholes, a los nayeri coras, a los odams tepehuanos, a los mexicaneros. Entonces, pero esa es una forma, incluso nosotros le hemos sentido que es una forma discriminatoria de llamarnos, porque nosotros tenemos nuestro propio nombre, nosotros tenemos nuestra propia identidad. Yo soy birrárica, los demás son nayeri, los demás son odam, los demás son mexicanos. Ese es el nombre correcto. Entonces nosotros empezamos a decirles, díganos como nosotros queremos que nos digan. Claro, ¿sí? claro. Y entonces empezamos a reivindicar estos derechos. Y actualmente, en su momento cuando nosotros iniciamos estas luchas, había jóvenes en las ciudades que negaban su origen. Había jóvenes que les avergonzaba por la discriminación que habían padecido. Y actualmente en Nayarit hay muchos jóvenes, estas nuevas generaciones, que se sienten orgullosos, que promueven su cultura, que se sienten, que son defensores, ¿no? Hoy actualmente hay colectivos ya diversos, jóvenes de la diversidad, por ejemplo, jóvenes indígenas de la diversidad que acompañan, por ejemplo, el Día del Orgullo. Y todo eso, para mí o para los que nosotros iniciamos este movimiento, pues ha sido un motivo muy importante de reivindicar nuestros derechos. Me tocó la responsabilidad de estar al frente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, un proceso en el cual yo llego acompañado por colectivos colectivos indígenas de todo este movimiento de que te hablo. Sí. Pero fue una llegada a la comisión muy respaldada, y en lo personal yo me encontraba en aquel tiempo laborando como defensor público federal. Okay. Yo estaba en la Defensoría Pública Federal, tenía 10 años ahí, y me llegó la oportunidad de concursar una beca a nivel internacional. El Fondo Indígena y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en aquel tiempo crearon una beca para especializarnos en temas de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Me tocó ganarme la beca. Felicidades, Y en su momento, sí, fíjate que fue muy importante porque en su momento yo estaba en la Defensoría Pública y yo voy con mis jefes en aquel tiempo y les pido permiso para irme a hacer el estudio esta especialidad. Me lo negaron. Me negaron el permiso, me dijeron que no podía porque pues era en el extranjero y bueno, mil cosas. Y finalmente decido renunciar a la Defensoría Federal y irme a llevar a cabo la beca. Cuando regreso de España, después de una estancia de 3 meses, fue muy corta, justo a los 2 meses se abre la convocatoria para la comisión. Entonces yo venía de acompañar a los colectivos en diversas marchas, movimientos, y me dicen, ¿por qué no te apuntas? ¿Verdad? ¿Por qué no entras? Nosotros te respaldamos, nosotros te acompañamos. Y dije, bueno, pues no es mala idea, estoy sin chamba, y yo creo que es una buena oportunidad. Los colectivos me apoyaron mucho,
De hecho, ellos hicieron mucha promoción. Estuvieron por un mes que duró el proceso en el Congreso del Estado, en los medios de comunicación, pidiendo que en esta ocasión llegara a la Comisión de Derechos Humanos un perfil indígena, ¿no? Entonces, pues fue tal que yo creo que no les quedó de otra a los que tomaron la decisión de considerarnos para la Comisión del Estado de Nayarit, y finalmente en el año 2018, a finales, en diciembre, fui nombrado presidente por un periodo de 5 años que recién ahora en diciembre acabo de concluir, pero que para mí fue de mucha satisfacción. Fue muy importante estar en este espacio porque pudimos incidir en muchos temas, pudimos incidir en la política pública, pudimos incidir en la agenda del Estado, pudimos buscar que, por ejemplo, precisamente esta agenda o este trabajo que yo venía haciendo con los pueblos indígenas, hoy se viera más materializado en acciones afirmativas, en procesos de consulta, en espacios para personas de pueblos indígenas, en lugares estratégicos, entre otras cosas. De los logros que tuvimos, nosotros hicimos una campaña al interior de la comisión de llevar la comisión hacia las comunidades indígenas. Sacamos a la comisión de la ciudad y la llevamos a la sierra, a los pueblos. Yo soy hablante de la lengua. Hicimos un equipo también de abogados indígenas, defensores de derechos humanos. Hicimos una gran labor al frente de la comisión, creo yo, y posicionamos mucho estos temas y otros más, porque era mi responsabilidad atender todos los temas. Pero como pues por mi origen y por la trayectoria, pues esto me siguió. Y finalmente en este mes de diciembre pasado pues concluimos y cerramos esa etapa. Yo de verdad me siento muy contento de haber cerrado muy bien. Y ya actualmente regresé yo al litigio. Estoy ya en el litigio de nuevo, precisamente, y también llevando causas de pueblos indígenas. Y pues muy contento de haber estado en esta etapa de mi vida. Wow, no, la verdad es que yo sonrío mucho porque es maravilloso escucharle, es maravilloso ver cómo un ser humano comienza desde ver las necesidades de sus pueblos originarios, sentirlas, vivirlas y, bueno, de alguna forma ser la voz de muchos grupos más. Creo que su representación como ombudsperson fue una representación muy legitimada, que finalmente su activismo de muchos años, pues eso ya fue como un resultado de un trabajo que trascendió y que sigue trascendiendo, porque una vez promotor y defensor de los derechos humanos, para siempre. Yo creo que es algo que ya nos quedamos siempre, es una defensa, una lucha que se vuelve inherente a nosotros. Me siento muy identificada con ello porque lo vivo también de forma personal y es para nosotros muy importante escuchar estas historias porque finalmente nos ayudan a llevar el mensaje de que los derechos humanos están ahí plasmados y reconocidos ya en documentos muy valiosos que son el resultado de la lucha de seres humanos, pero que finalmente son los seres humanos organizados quienes los van a materializar y quienes le van a hacer saber a quien tiene el poder o que tiene un cargo que finalmente le faculta para realizar acciones a favor de las personas, pues llevarle estas realidades. Esta parte del módulo itinerante, podríamos llamarlo así, de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, pues es un ejemplo también para nuestra comisión, porque Durango también está rodeado de pueblos originarios y debo compartirle, el trabajo en comunidad indígena es un trabajo de gran satisfacción, es un trabajo que he sentido también de forma personal, por eso me emociona mucho escuchar estas historias y que del otro lado pues se sensibilicen también. Esto es lo que busca este espacio, sensibilizar a los que nos escuchan, nos ven por los diferentes espacios donde está la Comisión de Derechos Humanos, porque finalmente vemos aquí seres humanos muy comprometidos con una causa y que hay resultados tangibles de esa lucha. Entonces, por favor, maestro, un mensaje final, algo que nos deje más motivados en especial para nuestros pueblos originarios, que finalmente sé que es su bandera principal, pero pues son derechos humanos. En algún momento creo que todos luchamos porque se deje de especificar tanto, que vayamos a la parte de que por el solo hecho de ser persona, me debes reconocer y respetar mis derechos humanos. Sé que es necesario esta lucha específica en este momento, pero creo que vamos caminando hacia allá.
Sí, exactamente. Pues mira, yo creo que estos espacios nos permiten no solo difundir derechos, sino también hacer conciencia a las personas que son parte de pueblos indígenas y que no lo son, porque actualmente tenemos que buscar esa convivencia, esa interculturalidad, ese espacio donde podamos nosotros entendernos, podamos nosotros intercambiar saberes, donde podamos nosotros reconocernos como originarios de este estado, de esta tierra, y que nos respetemos con nuestras ideas, con nuestras formas de ver el mundo, con estas diferencias que nos pueden enriquecer. Yo creo que en la medida en que estas instituciones como las Comisiones de Derechos Humanos y otras más busquen esta interacción de ideas, esta interacción y esta difusión, creo que poco a poco avanzaremos en esta fusión, en esta multiculturalidad que es muy necesaria y es muy importante y sobre todo muy enriquecedora. Yo agradecido de estar aquí y de seguir compartiendo con todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestro. Esta es su casa. Ojalá no sea la última vez que nos acompañe, No, claro que no. vengan más proyectos en conjunto. Y bueno, del otro lado sigan atentos a conocer más historias de vida y derechos humanos. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango.